Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Sí, estoy hablando de un pequeño gran drama que involucra a una de nuestras actrices favoritas, la espectacular Demet Özdemir, y un percance bastante común pero a la vez paralizante, un pasaporte caducado en pleno aeropuerto. Imaginen la escena. Una diva internacional, lista para despegar hacia quién sabe dónde, y de repente el chequeo de pasaportes se convierte en un muro infranqueable. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Sé que a muchos de ustedes les encanta seguir los pasos de sus celebridades favoritas, y hoy vamos a desgranar precisamente eso, pero con un giro inesperado. La historia de Demet Özdemir en el aeropuerto es un recordatorio perfecto de que por muy famosos que seamos, seguimos siendo humanos y estamos sujetos a las mismas reglas y sí, a los mismos olvidos. Imaginen, ella seguramente con un montón de cosas en la cabeza, quizás preparándose para un proyecto importante, un viaje de placer, o quién sabe, una sorpresa. Está en ese momento de anticipación, de emoción por lo que viene, cuando de repente el oficial de inmigración levanta una ceja, revisa la fecha y ¡zas! El mundo se detiene. Un pasaporte caducado. Esto, amigos, no es solo un inconveniente menor. Para alguien que depende de viajar para su carrera y su vida personal, puede ser un verdadero desastre. Piénsenlo, todo plan se desmorona en un instante. Vuelos perdidos, reuniones canceladas, oportunidades que se esfuman. Y todo por una fecha. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos, aunque a menor escala? Tal vez para unas vacaciones, o para ir a visitar a la familia. Esa sensación de pánico que nos recorre el cuerpo cuando nos damos cuenta de que hemos olvidado algo crucial. Pero cuando eres Demet Özdemir, ese pánico se amplifica con la presión de la atención pública y las posibles repercusiones profesionales. Lo fascinante de esta historia, y por lo que quise traerla aquí hoy, es analizar qué pudo haber pasado por su mente en ese momento. ¿Fue un olvido simple, un despiste? ¿O quizás había una razón más compleja detrás? A veces la vida de una celebridad parece tan glamorosa y fácil, pero esta anécdota nos muestra la otra cara, las preocupaciones cotidianas, los imprevistos que nos igualan a todos. Es ese tipo de vulnerabilidad lo que hace que los admiremos aún más, ¿no creen? Demuestra que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay una persona real lidiando con las mismas frustraciones que nosotros. Ahora hablemos de las implicaciones. ¿Qué sucede exactamente cuando te encuentras en esta situación? En la mayoría de los países, un pasaporte caducado es un documento inválido para viajar internacionalmente. No importa si la fecha expiró hace un día o hace un año, legalmente, no te van a dejar cruzar fronteras. Esto significa que en el mejor de los casos, tendrías que regresar a casa, obtener un nuevo pasaporte de emergencia si fuera posible y esperar a que te lo emitan. Y esto, como pueden imaginar, toma tiempo. Imaginen a Demet en medio de ese aeropuerto. Las luces brillantes, la gente yendo y viniendo, y ella, parada, con el corazón latiendo fuerte, intentando resolver la situación. ¿Se imaginan las miradas? ¿Las preguntas? Es un escenario que da pie a muchísimas especulaciones. Se puso nerviosa. Intentó explicar la situación. Pidió ayuda. Las cámaras de los paparazzi seguramente habrían estado listas para capturar cualquier detalle. Y es que para la prensa, una celebridad en apuros es oro. Pensemos en la logística. Si Demet Özdemir tenía un vuelo programado, ese vuelo se habrá ido sin ella. Si tenía compromisos laborales al otro lado del mundo, esos compromisos tuvieron que ser reprogramados o, peor aún, cancelados. Esto puede tener un impacto significativo en su carrera, especialmente en una industria tan dinámica como la del entretenimiento turco e internacional. La puntualidad y la profesionalidad son clave y un pasaporte caducado es, sin duda, un gran obstáculo para ambas. Pero aquí es donde entra lo interesante: cómo manejó la situación. Las celebridades a menudo tienen equipos enteros que se encargan de sus itinerarios y documentos. Que esto le haya pasado a ella sugiere que a veces, incluso con ayuda profesional, los pequeños detalles pueden escaparse. O quizás ella misma es la que lleva las riendas de todo y, en este caso particular, el error fue humano. Y repito, eso es totalmente entendible.
¿Qué podríamos aprender de esto, aparte de la importancia de revisar las fechas de caducidad? Pues que todos somos susceptibles a cometer errores. Y que ante un imprevisto, la forma en que reaccionamos es lo que define la situación. ¿Se enfadó? ¿Se frustró? ¿O lo tomó con calma y buscó soluciones? Imagino que habrá sido una mezcla de todo. Esa sensación de impotencia es universal. En un mundo tan conectado, donde las noticias vuelan y las redes sociales amplifican todo, un incidente así puede generar un debate. Algunos dirán que es un despiste imperdonable para una figura pública. Otros, que es una anécdota relatable que nos muestra su lado humano. Y yo me inclino por lo segundo. Nos recuerda que aunque admiramos a estas personalidades por su talento y su éxito, también son personas con sus propias fallas y sus propios momentos de estrés. La forma en que las noticias y las redes sociales reaccionaron a este incidente también es digna de mención. ¿Fue un titular sensacionalista? ¿O se abordó la noticia con tacto y empatía? En muchas ocasiones, los medios buscan explotar cualquier pequeño tropiezo de las celebridades. Pero también existe la posibilidad de que la prensa haya sido comprensiva, entendiendo que un pasaporte caducado es un error que le puede pasar a cualquiera. ¿Y la reacción de los fans, cuál creen que fue? Seguramente hubo un torrente de comentarios, desde apoyo incondicional hasta alguna crítica. Pero lo más probable es que la mayoría de sus seguidores entendieran la situación. Al final, somos una comunidad que sigue a Demet Özdemir porque la queremos, por su trabajo, por su carisma. Y esa empatía se extiende incluso a sus pequeños deslices. Piensen en el estrés adicional que esto pudo haberle causado. No solo el problema logístico, sino la presión de saber que su imagen pública podría verse afectada. Y aunque ella es una profesional experimentada, nadie está exento de sentir esa incomodidad. La presión de ser perfecta, de no cometer errores, es un peso que muchas figuras públicas llevan consigo. Y cuando ese error es visible y público, como lo sería en un aeropuerto, la carga emocional puede ser considerable. Ahora, si tuviéramos que imaginar la conversación con el oficial de inmigración, ¿qué creen que le habrá dicho? Probablemente una explicación, una disculpa, y la esperanza de que hubiera una solución mágica. Pero las leyes de inmigración son claras, y en ese momento, un pasaporte caducado es un pasaporte caducado. No hay excepciones por fama o por urgencia. Es posible que haya intentado negociar, explicar la importancia de su viaje, pero la respuesta, muy probablemente, fue la esperada: el documento es inválido. La frustración de ese momento, la impotencia de no poder hacer nada más que acatar las normas, debió ser palpable. Este tipo de situaciones también nos invitan a reflexionar sobre la preparación. ¿Hasta qué punto somos conscientes de los detalles que facilitan nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que revisaron la fecha de caducidad de su pasaporte? Si planean un viaje pronto, este es el momento perfecto para hacerlo. Es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. Y si les pasa algo parecido, recuerden que la calma y la búsqueda de soluciones son siempre el mejor camino. La industria del entretenimiento además exige una planificación minuciosa. Los contratos, los rodajes, las promociones, todo está encadenado. Un retraso puede tener un efecto dominó, afectando a muchas personas y proyectos. Es posible que esta anécdota haya servido como un recordatorio para Demet y su equipo de ser aún más meticulosos con la documentación. Quizás ahora tengan un sistema de alertas más robusto o una persona dedicada exclusivamente a la gestión de pasaportes y visados. La vida, después de todo, nos enseña lecciones, a veces de forma inesperada y en los momentos más inoportunos. Es probable que haya habido una reunión interna, un análisis de los protocolos para evitar que algo así vuelva a suceder. La eficiencia y la organización son pilares fundamentales en el mundo de las grandes producciones y las carreras internacionales. Lo importante de esta historia es que, a pesar de este percance, Demet Özdemir sigue siendo una figura pública admirada y querida. Este tipo de incidentes, lejos de desprestigiarla, a menudo la humanizan aún más. Los fans se identifican con las imperfecciones y las dificultades que todos enfrentamos. Esa vulnerabilidad compartida crea un lazo más fuerte entre la celebridad y su audiencia. No se trata de una superheroína intocable, sino de una persona real que, a pesar de su éxito, también experimenta momentos de error y contratiempo. Y para terminar, quiero que reflexionemos un poco más. ¿Han vivido alguna situación similar,
aunque no sea en un aeropuerto? Tal vez un documento importante caducado justo antes de un evento crucial, como una solicitud de empleo, la renovación de un permiso vital, o incluso una reserva importante que dependía de la validez de un documento. Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias. A veces compartir nuestras anécdotas nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras dificultades y que los pequeños descuidos pueden tener consecuencias significativas para cualquiera. En resumen, la experiencia de Demet Özdemir en el aeropuerto con su pasaporte caducado es un recordatorio fascinante de que la vida de las celebridades, aunque glamorosa, también está llena de imprevistos y desafíos que las igualan a todos nosotros. Fue un momento de estrés y frustración, sin duda, pero también una oportunidad para mostrar su lado humano y, esperemos, aprender una valiosa lección sobre la importancia de los detalles. Es una historia que al final nos habla de la resiliencia, de la capacidad de recuperarse de los tropiezos y de la universalidad de los errores humanos. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y contarla. Me encanta traerles estas anécdotas del mundo de las celebridades que nos hacen reflexionar y a veces hasta reír. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de esta curiosa historia y reflexionemos juntos sobre las vicisitudes de la vida, incluso para las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!